Entonces, bueno, darles la bienvenida a este primer aniversario del natalicio de Joaquín Suárez en vida del Instituto, que eligió el nombre del presidente Suárez en homenaje por lo que significa para los colorados, por lo que significa para Montevideo, porque este es un instituto del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo, a pesar de que hoy tenemos, y que Suárez, y que hoy tenemos varios connotados canarios presentes, y porque además creemos que para los colorados es un faro, es un referente ético de la militancia, de cómo se debe realizar la militancia política. Entonces, invitamos al profesor Daniel Torena, que se especializa en el personaje en cuestión. Voy a hacer una presentación. Querría decir breve, pero su amplio currículum no me lo permite, así que no voy a ser muy breve. El profesor Torena es historiador, profesor titulado, máster en Historia Mexicana y Militar. Realizó publicaciones académicas oficiales de temas históricos en Brasil, España y Uruguay. Fue responsable de la dirección de museos de Canelones, asesor y encargado de la creación del Archivo Histórico Departamental del Departamento y de la Junta Departamental. Fue asesor honorario de Patrimonio Cultural de la Nación de Canelones y delegado del Archivo General de la Nación en el Departamento y delegado de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación en el Departamento de Canelones. Dictó cursos curriculares de formación docente para inspectores, maestros, directores y docentes de temas de historia nacional y brindó asesoramiento histórico a la Comisión Departamental de la ANEP. Fue profesor y conferencista en educación superior en institutos de las Fuerzas Armadas y dictó conferencias como profesor de tesis universitaria. Dictó conferencias en la UDELAR, en la Universidad de Montevideo, en la Universidad Católica y en la Universidad de Buenos Aires. Fue asesor histórico y docente del CALEN y dictó cursos para profesores de historia. Tiene posgrados en museología militar e historia de Brasil. Es actualmente conferencista y profesor de los institutos de formación de oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya. Asesor responsable de la Dirección Técnica Honoraria del Museo del Primer Gobierno Patrio, Jefatura de Policía de Canelones, y asesor honorario de Historia Militar del Museo Teniente General Máximo Tajes. Integró los siguientes institutos históricos: Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, Instituto de Historia y Cultura Militar Coronel La Guardia Trías, y la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Uruguay. Así que con este amplio currículum creo que vamos a disfrutar en el día de hoy de una charla que es realmente interesante. Queremos también disculpar al presidente Sanguinetti, que nos pidió que lo hiciéramos. Para eso estamos grabando la conferencia, porque tuvo otros compromisos, invitado en el día de hoy a asistir en forma presencial al partido que juega Peñarol a nivel internacional. Entonces, si bien no compartimos esa fase de su personalidad, lo entendemos y es un hecho para el país que vuelva al público también a los espectáculos deportivos. Así que, profesor, adelante, le doy la palabra. Bueno, para empezar, un gusto estar con todos ustedes, y para mí es un honor realmente hablar de la figura de don Joaquín Suárez. Una figura que desde muy chico y en la juventud hay que reconocer que lo que a uno le aprende más allá de los libros, que es un complemento fundamental. Yo tuve la suerte en mis pagos de Canelones de tener dos grandes profesores de historia que me impulsaron a esta carrera. Uno fue el profesor Walter Siliuti, senador de la República, consejero de Educación Secundaria, miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. El otro fue el profesor Milton Estelardo, que fue ministro de la Corte, director de secundaria. Y la tercera persona que siempre estuvimos hablando de estos temas, recuerdo, fue el maestro Mesere,
un referente del magisterio de Canelones, que fue intendente, presidente de la Junta Departamental, más de 15 años presidente de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental. Esas personas me ayudaron mucho y me participaron desde muy joven. Mire ustedes, hace 40 años, yo recién empezaba mi carrera docente. Y por estos amigos, di una conferencia, una charla, más bien una clase, auspiciada por secundaria en el Liceo Departamental Internacional, que tuve el honor, fui de los más jóvenes que integramos aquella comisión del Bicentenario, con toda esta gente que nombré y muchos más, que fueron referentes en el departamento Canelones, en el ámbito de la cultura y de la educación. Profesor, se nos está cortando Sí, la señal. ¿Hola? ¿Me oyen bien? En algunos momentos hay algunos cortes, pero bueno, sí. Seguimos. Bueno, entonces, la figura de Suárez tenemos que referirla a su entorno, en primer lugar, familiar, indudablemente. Su padre era un hidalgo del Principado de Asturias, don Bernardo Suárez de Rondelo, caballero cuya familia es de un antiguo linaje de la Edad Media, en ese Principado de Asturias, y que vino a invertir en la banda oriental, trajo una suma importante, evidentemente, de dinero, pero agrandó enormemente sus posesiones. Fueron los hacendados más grandes, junto con los García de Zúñiga, de la banda oriental. Miren lo que estoy hablando. Era el hacendado más grande de lo que es hoy el departamento de Canelones y Florida y Cerro Largo. Pero es un hombre que él mismo creció su peculio, que ya era importante. Se estableció en lo que es hoy Canelones en 1779. En 1780 se casa con una criolla montevideana, María Fernández, el 7 de abril de 1780, y un poco más de un año después nace don Joaquín, el 18 de agosto de 1781. Su padre fue una figura enorme, importantísima en el periodo colonial. Fue gracias a él que se impulsó realmente la fundación jurídica de Villa Guadalupe. También apoyó los procesos fundacionales después de San Fernando de la Florida, de Villa de la Florida Blanca, en Florida, 10 años después. Él es el miembro del primer cabildo y el primer alguacil mayor, la primera autoridad formal instituida local que tuvo lo que es hoy el departamento de Canelones, porque no existían aún ni Las Piedras, Santa Lucía 6 meses después y Pándava hace unos años después. Este hombre hizo una enorme actividad, inclusive fue alguacil mayor, o sea, una especie de jefe de policía regional, y ocupó un cargo muy importante de alcalde provincial. ¿Qué quiere decir eso? Juez provincial. Era un hombre instruido. Las descripciones que hay de él, que evidentemente influyeron en el hijo, porque había una relación muy estrecha de padre e hijo, muy cercana, era un hombre lector, amante de las nuevas ideas, porque compró, y eso en ese caso fue un pionero en esa época, los libros que llegaban a Montevideo de lo que eran las nuevas ideas en Francia o en Inglaterra, traducidas al español. Y ese legajo importante, pues se preocupó que su hijo se instruyera en los mejores a nivel básico primario en Montevideo, pero después tuvo preceptores para que se formara en tema de leyes, en humanidades fundamentalmente, y en tareas de campo. Su hijo Joaquín fue miembro de la Junta de Hacendados de Montevideo, tanto él y después va a ser su hijo Joaquín, como delegado. Tuvo una actitud muy importante después, durante la Guerra de Independencia,
pese a que fue un hombre de rey, evidentemente era un caballero, imagínense. Sin embargo, él respaldó a su hijo posteriormente. Y voy a nombrar después algunos ejemplos más adelante de qué forma concretamente lo hizo. Joaquín, que complementaba su formación autodidacta ya en los libros que le había comprado su padre, con el trabajo en la tierra, siendo un hidalgo y un hombre muy rico, evidentemente, no tuvo problema de trabajar la tierra. Habla de la sencillez y los conceptos de humildad que tenía la familia Suárez en cuanto a la dignificación del trabajo, que eso es muy importante y que Suárez lo tuvo toda su vida presente, la dignificación del trabajo. En 1806 se casa con una joven mucho menor que él, llamada Josefa Álamo, hija de Pascual Álamo, un gran hacendado, que era prácticamente dueño de la mayor parte de lo que es hoy la tercera sección de Canelones, Los Cerrillos, hacia el río Santa Lucía. En 1806 se forma una familia que va a dar 8 hijos, de familia Suárez Álamo. Él construye una gran casa señorial frente a lo que es hoy la Catedral de Canelones, y la gran casona donde él nació, ¿verdad? Donde él nació, en 1881, es lo que es hoy la Jefatura de Policía de Canelones. Era el mismo edificio casi que es hoy, que después fue sede del primer gobierno patrio en 1813, el mismo edificio, pero de un solo piso, y era más grande de lo que es hoy porque llegaba desde la jefatura actual hasta la propia intendencia actualmente. O sea que una enorme propiedad. Se en cuenta que tenía 11 habitaciones dormitorio, 11, que eran enormes. Prácticamente había muy pocas casas señoriales en Montevideo de ese tamaño, ¿no? Era casi una manzana entera la propiedad. Sin embargo, él quiso tener su propiedad aparte y construyó esa casa que yo les dije. De su esposa, por matrimonio, y de acuerdo a las leyes de la época, aumenta y hereda la propiedad en conjunto en la estancia de los Cerrillos, que la aumentan. Es decir, don Joaquín era un hombre muy capaz, muy sagaz en el tema del trabajo agrícola y de hacerlo producir económicamente. Tenía plantaciones, pero además crió ganado de calidad, que fue un avanzado en su momento, y caballos, que van a ser fundamentales después en la revolución, esos caballos y ese ganado. Posteriormente, durante las invasiones inglesas, él participó como buen vecino cuando los ingleses llegaron a Villa Guadalupe y pasaron por la villa, no da el tiempo para explicar eso, pero él era lector, los combatió, pero tenía conocimiento, por ejemplo, de las ideas de Locke. Miren que lo que les digo, ¿no? Lo había leído, traducido al español, las ideas de Locke, que es fundamental en el concepto del pensamiento liberal. En la misma época, el virrey Sobremonte, en 1806, lo nombra, o pretende nombrarlo, le ofrece un grado militar de oficial de arranque por el apellido que tenía, o sea, porque era, vamos a decir, noble, de rango más bajo, pero noble al fin. Y él lo rechaza. Él quería seguir trabajando con su familia, cosa que el padre agradeció. Pero don Joaquín no quería comprometerse con la corona española, evidentemente ya a esa altura, ya era un hombre consciente en cuanto a su pensamiento político, evidentemente. Y inclusive, entre 1808 y 1810, por algunas cosas que leía y escribía, autoridades de la gobernación de Montevideo no lo tenían como un partidario fiel de ya, en esa época, mucho antes de la Revolución de Mayo estoy hablando, ¿no? Cuando se produce la Revolución Oriental, con Artigas al mando, en 1811, después del grito de Asensio, la proclamación de Mercedes y el combate de San José en abril, don Joaquín se incorpora al ejército patriota
en Paso del Rey. Pero cuando llega Artigas con ese ejército en formación a Villa Guadalupe el 12 de mayo de 1811, don Joaquín y su señora van a hacer algo fundamental para apoyar al ejército artiguista. Que esto no es muy conocido y es fundamental que se conozca en detalle. Cuando llegaron alrededor de 700 hombres a lo que es hoy el Parque Canelones, donde acampó Artigas, 4 días estuvo, sobre el arroyo Canelón Chico, don Joaquín, ante las necesidades que Artigas le mandó a explicar, por intermedio del cura párroco que era el doctor Valentín Gómez, un porteño ilustrado, doctor en filosofía, que va a ser nada más y nada menos que el futuro primer rector de la Universidad de Buenos Aires, que era una persona liberal como don Joaquín, con el cual compartía muchas cosas, evidentemente. Y don Joaquín, a pedido de este cura, por pedido de Artigas, reúne, y ya se había comprometido con la revolución, reúne monedas de oro, plata, el ganado necesario, caballos y armas. Y equipó con todo lo que necesitaba Artigas del ganado para darle comer al ejército. Ustedes saben que un ejército, y aquí hay algunos militares amigos que me están mirando, sin comer es imposible que combata, ¿verdad? ¿Quién va a ir a pelear una guerra si no está alimentado? Es imposible. Artigas recibió todo el ganado necesario de la estancia de los Cerrillos al ejército en Villa Guadalupe. Todo, cientos de cabezas de ganado. Y caballos, que fueron donados por la familia Suárez Álamo, al igual que las armas y las monedas de oro y plata. Y los otros 2 contribuyentes, que fueron los primeros contribuyentes que tuvo Artigas, fueron el cura Valentín Gómez, que vendió unos candelabros de la iglesia de plata, y Johannes Spiekerman, el padre de los futuros patriotas Juan y Andrés Spiekerman, que era un holandés liberal que sabido vivir, había hecho buenos negocios en Villa Guadalupe. Entonces, este fue el grupo primario, fue Suárez que lo organizó. Y ahí se sumaron otros patriotas, vecinos, muy importantes, ¿no? En Valdenegro, por ejemplo, van a tener muy destacada durante la Revolución Artiguista. Y Artigas, de las milicias cívicas de Villa Guadalupe, a Suárez. Y forma, equipado y apoyado por él, un grupo de más o menos 90 vecinos, que eran de Canelón Grande, Canelón Chico, Los Cerrillos, para que ustedes se ubiquen geográficamente, y lo que es Canelones actual, hasta cerca de Juanico y Las Violetas. Bueno, esas personas van a ir todos a pelear a Las Piedras. El 18 de mayo van a combatir en Las Piedras. Artigas, que tenía excelentes referencias de Suárez, lo nombra después a cargo de la artillería y de los primeros caudales que habían, ¿no? Inclusive le manda a llevar, después de la batalla de Las Piedras, algunos elementos, por ejemplo, una pieza de artillería hasta Villa Guadalupe, se lo entregó el comandante Calleros. Y después Suárez también va a participar del comienzo del primer sitio a Montevideo. Cuando viene el armisticio el 20 de octubre y el posterior éxodo del pueblo oriental, Suárez y su familia, Josefa Álamo con niños, bebés y chiquitos, una dama patricia como era Josefa Álamo, ¿verdad? Imagínense esta señora acostumbrada a vivir en grandes residencias. No tuvo ninguna duda ni con toda su familia, en un convoy de varias carretas tiradas por bueyes, con todos sus hijos siguiendo Artigas. Allá llegaron y cruzaron el litoral, el río Uruguay. Y justamente en enero, mientras estaba en ese cruce, en enero de 1812, Suárez deja en sus memorias un detallado documento en el cual él participa de una acción militar contra los portugueses. Una acción muy importante, en inferioridad de condiciones,
en ese momento era un oficial, un capitán de milicia, que recibía órdenes de un comandante que está por encima de él, que por orden de Artigas, a enfrentar una fuerza 3 veces mayor portuguesa. Y lo hacen con valentía y de alguna manera frenan a ese avance portugués que venía a atacar de alguna manera lo que era la retaguardia del éxodo oriental, que algunos habían terminado de cruzar o estaban cruzando. Esa fue una acción concreta, fue en el departamento de Salto, en la que Suárez participó militarmente, como lo hizo en la batalla de las Piedras, ¿no? Posteriormente, acompaña a Artigas en el segundo sitio a Montevideo. Cuando Artigas empieza con sus distanciamientos cada vez mayores con Buenos Aires y convoca el Congreso de Tres Cruces, en 1813, Suárez es designado diputado representante por la Villa Guadalupe. Es designado, ¿verdad? Por sus vecinos, diputado o representante de Villa Guadalupe en el Congreso de Abril. Participa del Congreso y apoya posteriormente lo que fue el primer gobierno patrio, que estuvo justamente instalado donde hay la jefatura de policía de Canelones, que va del 5 de mayo a diciembre de 1813. Él no fue parte directa, pero sí fue un hombre integrado como un magistrado que colaboraba con este primer gobierno patrio. Se llamó Gobierno Económico Municipal de la Provincia Oriental. Fue el primer gobierno republicano y democrático que tuvimos. Y probablemente, o no probablemente, el primer gobierno republicano y democrático del Río de la Plata. No, el primero. Porque fue un gobierno electo en forma democrática por los representantes del pueblo del Congreso de Tres Cruces. Después, posteriormente, Suárez, cuando Artigas tiene problemas de nuevo con Buenos Aires, porque no son reconocidos los diputados orientales, y se retira después del Congreso de Capilla Maciel en el año 14, Suárez va a seguir acompañando a Artigas, permanentemente, apoyándolo. En 1815, cuando Artigas logra el ejército artiguista en Montevideo, va a haber una cosa muy importante, que es la formación del Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental. Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental. Ese Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental, que tuvo una labor muy importante, por ejemplo, la creación de los primeros 6 departamentos, Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Entre Ríos, que era Durazno. Después Maldonado y al norte Río. Entonces, de ese gobierno, Suárez va a ser parte del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia. ¿Con qué cargo? Un cargo de enorme relevancia. Regidor y fiel ejecutor. ¿Qué quiere decir eso? Regidor y fiel ejecutor. Era un magistrado, un juez. Pero al mismo tiempo, fiel ejecutor era el que manejaba los caudales de la provincia oriental, o sea, los fondos de enorme responsabilidad, o sea, que era un juez y al mismo tiempo un magistrado en temas económicos, o sea, el manejo del dinero. Se dan cuenta de la importancia que tenía. Se produce la invasión portuguesa. A partir de 1816, Profesor, y estando en Montevideo, estamos teniendo algunos problemas de conexión. llega el ejército portugués, los hombres, ¿hola? Sí, ahora estamos teniendo algunos problemitas de conexión. En unos momentos se nos corta ¿Hola? algunas partes. ¿Hola? ¿Me oyen? ¿Me oyen?
Sí, ahora sí. A ver. Lucre. Hola. ¿Me oyen? Sí, escuchamos. Ahora sí escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, que, no, que él no nos escucha a ¿Pero me nosotros. oyen, digo? Nosotros ¿Me oyen? escuchamos en Perfecto. este. Entonces sigo. Entonces, con apenas esa gente era imposible enfrentar a los portugueses. Se retiran él con Barreiro y 600 a Villa Guadalupe. Allí van a emplear un poco de resistencia, ¿verdad? Con los vecinos del lugar, y en marzo de 1817 se produce lo que fue el combate o batalla de Paso Cuello, que es sobre el río Santa Lucía, en los límites entre Florida y Canelones actualmente. Pues participó de esta acción con otros vecinos y participó también Rivera y La Valleja, con distintas unidades en esta operación militar, que era más bien de rescate y salvataje de la población civil. O sea, miren qué importancia ¿no? esa acción que tuvieron allí, sobre el río Santa Lucía. Se retira hacia el norte, hacia Florida, y después va a haber otra acción en el departamento de Florida, en el Arenal Grande, sobre Santa Lucía Chico, de la cual él también participa. O sea que tiene una actuación muy importante. Ante el avance de los portugueses, incontrolable por el poderío que tenían, muy superior a los orientales, armamento pesado, una flota de guerra, etcétera, 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 Suárez es reconocido de nuevo por Artigas, una doble función. Lo nombra a cargo de los caudales, mire usted, del ejército, o sea, como un tesorero del ejército oriental, como un tesorero del ejército oriental. Y al mismo tiempo, a partir de 1818, va a ser el comisario general del ejército, que tenía que cumplir además la función de fiscalizar internamente, por ejemplo, la disciplina, a la cual Artigas era muy apegado. Transcurrido el periodo artiguista, pese a que le pidieron varios que siguiera con la dominación portuguesa, Suárez se resistió completamente. Solo se mantuvo de regidor alcalde del Cabildo de Guadalupe, que era un juez, concretamente, que fue elegido por sus vecinos, no por Lecor. A ver si me explico, ¿no? Hay una diferencia. Y si no tenía nada que ver con el gobierno portugués. Y es decir, él no tuvo ninguna relación con la dominación luso-brasileña, a la cual se opuso. De Artigas, Suárez tuvo una relación muy, muy, muy cercana, mucho más de lo que se cree. Por ejemplo, Suárez sostenía en sus memorias que Artigas era el mayor patriota oriental, decía él. El mayor patriota oriental, y el primero fue Artigas. Si tuvo errores, decía Suárez, fue porque solamente luchaba por la libertad de la patria. Decía además Suárez, era un hombre absolutamente honesto, comprometido con su palabra, honorable, y a su vez decía una frase final muy, muy, muy trascendente sobre lo que era Artigas para él, que realmente Artigas lo fue. Dice, muy sensible con los más desgraciados, o sea, con los desamparados, o sea, con las personas más humildes, ¿no? Que Suárez admiraba la honestidad moral de Artigas y la sensibilidad social que tenía Artigas, ¿no? En este documento que él mismo deja de Artigas. Y fue leal a esos principios artiguistas. Y en este periodo artiguista y de dominación luso-brasileña, él arma
como liberal que era, para resistir la presencia del invasor portugués, una logia patriótica en Villa Guadalupe. Hubo dos logias con el mismo nombre. Esta es la primera, la fundadora, la fundó él, que llamó Logia Guadalupe, o Logia Patriótica Guadalupe, por el nombre de la villa. Que después esa logia va a refundarse de alguna manera posteriormente a la Guerra Grande. El fin que tenía esta logia era luchar por la libertad de la patria y defender los principios, ¿verdad?, de la Revolución Oriental. Y Suárez realmente sí que los defendió. Porque es muy fácil, digo, hacer teoría, digo, si es un gran estadista o un gran teórico. Y otra cosa, cuando hay una dominación tan importante como fue la luso-brasileña, portuguesa primero y brasileña después, tan importante y con el poder militar absoluto que tenía el barón de la Laguna, Carlos Federico Lecor. Ustedes conocen que entre 22 y 23 se produce un movimiento llamado los Caballeros Orientales, ¿no? Que de ese movimiento había un capitán que Suárez conocía, que estaba vinculado, que llamaba Pedro Amigo, capitán artiguista. Y en esos combates con los portugueses fue capturado y traído a Villa Guadalupe desde Tacuarembó para ser juzgado y ejecutado en un juicio sumario. Lecor quería quitarle el grado militar. ¿Saben por qué? Porque de acuerdo al fuero militar no podía ser ahorcado y mucho menos con una especie de garrotevil. ¿Saben lo que es un garrotevil, no? Es un torniquete que se va apretando hasta estrangular a la persona. Es una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Extremadamente dolorosa. Suárez, nadie se animó a defenderlo. Nadie se animó a defenderlo. Los letrados abogados que habían sido el gobierno ortiguista, por ejemplo, sus razones habrán tenido, el doctor Revuelta, el doctor Maciel, por nombrar algunos, no participaron en la defensa de esta persona. Sí lo hizo Suárez, el único, y no siendo letrado, o sea, no siendo abogado, y exponiéndose él mismo se estaba exponiendo al defender un condenado. Se dan cuenta, ¿no? En qué momento y en qué situación. Y en el juicio expone un montón de documentos que se basó, miren ustedes, en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que este año va a cumplir 750 años de su nacimiento, este gran rey que fue un impulsor de muchas normas del derecho indiano, del derecho hispánico, motivado a su vez anteriormente por el derecho romano, de las normas, pero a su vez tomó principios que Suárez había estudiado y leído de la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano del agosto de 1789 de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre. Porque lo dice además en la defensa del juicio, que todo hombre tiene derecho a un juicio justo ante un magistrado independiente. Miren ustedes qué concepto, ¿no? Que todo ciudadano tiene derecho a elegir la forma de gobierno que considere más justa para su nación, o para su Estado, decía. En vez de nación decía Estado. Que a su vez el amor a la justicia, decía Suárez, el amor a la justicia y el bien público debe ser lo primario para todo Estado, y que todo ciudadano tiene derecho moralmente a ser defendido bajo estos principios, por una ley inviolable, decía él, que era la ley natural de los sagrados derechos del hombre. Miren ustedes qué conceptos, sacados evidentemente de la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de agosto de 1789 en París. Está sacado de ahí esa idea. Bueno, eso quedó todo documentado en el juicio. Es muy largo el documento para nombrárselo en un rato. Son varias páginas. Y bueno,
pese a todo ese panorama negro que tenía, logró un capitán condenado actualmente de juicio de arte, en vez de ser ejecutado con el torniquete, esa forma tan bárbara, ¿verdad?, fuera fusilado y se le reconociera el fuero militar, su condición de capitán. Y lamentablemente murió este patriota, acompañado por Suárez, en la plaza de Villa Guadalupe en septiembre de 1823. Pedro Amigo. Que algún día habrá que poner algo allí en esa plaza donde cayó este patriota defendido por Suárez, que lo defendió hasta el final. No hay nada puesto. Es un desafío que largo acá a los amigos, que se ponga un monolito en algún momento con el nombre del capitán Pedro Amigo, defendido por Joaquín Suárez, que lo acompañó hasta su holocausto, hasta el final, ¿verdad? No lo dejó solo, lo acompañó, y ese en cuenta qué exposición, porque él quedó absolutamente vigilado posteriormente por orden de Lecor. Es decir, a donde iba Suárez, iba una guardia militar detrás. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta ese compromiso humano y estas cosas que no son conocidas. Tienen que conocerse, tienen que conocerse. Porque ese es lo máximo que puede una persona vida para ayudar a otro, ¿verdad? Hasta el final. Pasado este momento tan triste de nuestra historia, viene la Cruzada Libertadora, en 1825, cuando La Valleja llega a Villa Guadalupe el 3 de mayo de 1825, Suárez es el primero en apoyar la revolución, y de nuevo, don Joaquín, como lo va a hacer muchas veces más a lo largo de su vida, pone su fortuna al servicio de la patria. ¿Qué hace? Le da dinero, presta plata al ejército oriental, préstamos sin devolución, que esto tampoco se conoce mucho, ¿no? Colaboró, fue parte del gobierno de la Florida, gobierno provisorio con La Valleja, y un amigo y vecino de él, don Alejandro Chucarro, con La Valleja, en junio de 1825. En agosto es electo miembro como diputado de la Honorable Sala de Representantes de la Florida. Por Florida es elegido, por la Villa de la Florida, siendo él de Guadalupe. Porque el diputado de Guadalupe era el cura, el padre Larrobla, que va a ser después el presidente de la Honorable Sala de Representantes. Suárez participa de las leyes fundamentales del 25 de agosto, o sea, es firmante de la ley de independencia, la ley de unión y la ley de pabellón, las tres leyes fundamentales, es firmante de eso. Posteriormente, va a ser firmante de la ley de libertad de vientres que impulsó el cura párroco Juan Francisco Larrobla, que era el presidente de la Honorable Sala de Representantes. Suárez apoyó a Larrobla en la, ¿qué quería decir? En la libertad de vientres. Es que los hijos de los esclavos, a partir del 6 de septiembre de 1825, iban a ser hombres libres. Y se prohibía completamente por esta ley la introducción del comercio negrero a la provincia oriental. Quedaba prohibido. Y a su vez, posteriormente hubo normas por las cuales todos ex esclavos que se habían incorporado al ejército, que La Valleja le había dado una libertad provisoria, quedaban confirmados como hombres libres. O sea, todos los integrantes del llamado Regimiento de Libertos, que hay una placa en Florida, pasaron a ser hombres libres de la provincia oriental. Y eso tiene un valor enorme humanamente. Entre el 25 y el 26, Suárez siguió trabajando mucho en temas económicos y sociales. Fue impulsor del primer proyecto que hubo, imagínense, de este gobierno patriota, de algo fundamental para el campo, el fomento de la formación del agro. O sea, él que estaba convencido
que había que formar gente técnicamente para fomentar la campaña. Miren lo que estamos hablando. Impulsó la creación de una comisión de estudio y fomento del agro. Estamos hablando de 1826. 1826. Justamente ese año, con buen criterio, los patriotas eligen que Lavalleja siguiera con la parte militar, o sea, porque era capitán general de la provincia y gobernador, con la guerra contra el Brasil, que todavía siguió. Y se divide el mando civil y es electo Suárez como gobernador civil o gobernador delegado de la provincia oriental. Va a ser el gobernador delegado o gobernador civil de la provincia oriental, de 1826 a 1827. Y aquí Suárez realmente va a impulsar una obra extraordinaria de gobierno, una obra extraordinaria de gobierno. Y cosas, acá que hay abogados, amigos, de enorme trascendencia, de enorme trascendencia. Por ejemplo, se crea el registro de leyes y decretos de la provincia. El registro de leyes públicas, ¿verdad? Mira, hay 27. Se crea el archivo de la Nación, nuestro Archivo General de la Nación. Se crea los jueces letrados departamentales, el cargo de juez letrado departamental. Se crean los cargos de juez de paz y defensor de menores. Y a su vez defensor de pobres se llamaba. O sea, que un defensor de oficio de la provincia. Y culmina su obra, impulsada por él, con la creación del Tribunal de Apelaciones de la provincia oriental, que tuvo su sede, ese primer Tribunal de Apelaciones, Marianela, donde hoy la jefatura también. Allí fue donde nació la Justicia Superior de la República. El primer Tribunal de Operaciones estuvo donde hoy también funcionaba ahí Suárez, su gobierno, ¿no? Es decir, Suárez se trasladó al gobierno civil a donde había estado el gobierno patrio en el año 13, su casa, que había sido su casa, ¿no? Ya no era su casa en ese momento. El Tribunal de Apelaciones, estamos hablando de 1827. 1827. O sea, fue fecundísima esa labor. Pero no quedó ahí. Preocupado también por la educación, impulsó el sistema educativo lancasteriano, que Uruguay fue, o provincia oriental en ese momento, impulsor en la región de este sistema, que recién había llegado a Río de la Plata. Recién había llegado a Río de la Plata. Preocupado por la importancia que tenía crear escuelas públicas en toda la provincia. Algo que Artigas sabía que lo iba a hacer y no le dio el tiempo por la guerra. Suárez ahora se acordó de eso y lo impulsó de vuelta. 1827 de nuevo. Y a su vez también dejó un esbozo para el futuro la necesidad de formar maestros de un instituto normal, que lo va a hacer durante, miren, de vuelta a este tema, durante la Guerra Grande, que no era buen tiempo tampoco. Justamente que una cosa es gobernar en tiempo de paz, otra cosa es gobernar en tiempo de guerra. Son completamente distintos, ¿verdad? Bueno, una labor impresionante, realmente. Vuelvo a repetir, esto tampoco es muy conocido, salvo que los círculos académicos son gente que se dedica a la investigación de la historia o de la historia de la educación, por ejemplo, o de la historia del derecho. Lavalleja, por discrepancias, por haber jurado la conducción unitaria del año 26, y por otros temas, da un golpe de Estado y asume el poder. Suárez se retira para no enfrentarse a Lavalleja. La relación entre Suárez y Lavalleja, dicen los biógrafos de los momentos, los contemporáneos, que han dejado trabajos, pasó una relación, a diferencia con que con Rivera nunca se entendió mucho, vamos a ser claros, con Lavalleja tuvo una amistad, porque valoraba su valentía, su patriotismo, pero no lo apoyó nunca en cuanto al no respeto al orden institucional. Jamás. Pese a que le tenía cierta amistad a Lavalleja, Suárez se retiró y no lo apoyó.
Y ahí entró un distanciamiento entre estas dos figuras por este golpe de Estado que dio Lavalleja, ¿no? Que habían sido, dicen, habían tenido una relación amistosa realmente. Sí, con los caudillos, el que curiosamente con el que había sido amigo fue con Lavalleja, después de Artigas, ¿no? Con Rivera más o menos y con Oribe de respeto. Pero con Lavalleja tuvo amistad, lo que después las actitudes de Lavalleja lo llevaron a tomar un distanciamiento mayor. En el 28, posteriormente, convención preliminar del 4 de octubre, por el cual las potencias, el Imperio de Brasil, el gobierno de las Provincias Unidas y con el garante del Reino de Inglaterra, nos reconocían como Estado soberano. Aparecemos como Estado Oriental del Uruguay, ¿verdad? Con ese nombre, Estado Oriental del Uruguay. Que a partir de esta convención, este tratado, teníamos el derecho de elegir un gobierno y una constitución. Para eso se elige la Asamblea General Constituyente y Legislativa, que va a empezar a funcionar en noviembre de 1828 en la villa de San José, noviembre de 1828. Suárez es elegido por Villa de Guadalupe para esa asamblea, ese órgano, del cual va a ser miembro, o sea, va a ser constituyente, y va a ser elegido segundo vicepresidente de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado. Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, segundo vicepresidente. Cuando se elige el Poder Ejecutivo, en la persona del general Rondó como capitán general y gobernador del Estado, y que al no poder asumir Rondó inmediatamente, la propia Asamblea designa a Suárez como gobernador sustituto o provisorio. O sea que tuvo dos funciones. Elegido democráticamente, ¿verdad? Y en ese ejercicio es que traslada la sede a Villa Guadalupe. ¿Por qué en el interior estaba funcionando? Porque todavía Montevideo, lo que vamos a ubicarnos geográficamente, la ciudad vieja estaba todavía en poder de los portugueses, de los brasileños en este caso, al igual que Colonia. Las tropas de Brasil se retiraron en el año 29, a fin del 29, porque además tiene el apoyo de la Marina, que dominaba la bahía y todos los puntos estratégicos nuestros. Entonces, la campaña de Montevideo sí estaba en manos de los patriotas, pero la ciudad en sí no, estaba en poder de los brasileños. Por eso es que se reunió en el interior. Y en Villa Guadalupe establece de nuevo la sede del gobierno, o sea, ejecutivo, de nuevo donde hay la jefatura de policía de Canelones, actualmente allí. Y la asamblea constituyente se establece en el Cabildo de Villa Guadalupe, que lamentablemente ese edificio no quedó nada, pues lo tiró abajo un temporal. Ahí va a ser una labor enorme institucionalmente Suárez. El 13 de diciembre manda un documento a todos los cabildos de la provincia, por el cual dice que todos los magistrados, sin excepciones de rango, no podían aceptar más ninguna orden que no fuera del gobierno, ¿verdad?, constitucionalmente democrático oriental, dada, o sea que ninguna otra autoridad le podía dar más órdenes de ninguna clase, o sea, el poder de Brasil, ¿me entienden? Que cesaba absolutamente. Y a partir de ese momento, la justicia pasó a depender únicamente de las resoluciones tomadas por este gobierno patriótico, o patrio, o nacional, como le quieran llamar. Elementos que Suárez estudiaba con mucho detalle de los símbolos del Estado. Él entendía, o había estudiado lo que ya había hecho Argentina, por ejemplo, que tenía su pabellón, que tenía su escarapela nacional, lo mismo tenía Brasil, lo mismo tenía Chile, nosotros no. Entonces, el 16 de diciembre, impulsa la ley por la cual se crea la escarapela nacional, con el color blanco y celeste, o azul celeste, mejor dicho. Y el 18 es aprobada la ley de pabellón nacional, que va a ser de más franjas que la actual. El color inclusive de la bandera es el
azul celeste, no es la actual, con 9 franjas azul celeste que simbolizaban cada uno de los departamentos de la República ya en ese momento. Éramos un Estado, ¿verdad? Somos una nación ya libre. Esos 9 departamentos que se sumaban a los 6 creados por Artigas, se sumaba ahora al norte de Río Negro, Paysandú, que era un enorme departamento, todo el norte de Río Negro era Paysandú. Se sumaba también Minas con Cerro Largo, Durazno, aparece el nombre de Durazno en esta resolución. Ahí son los 9 en total. Y el pabellón va a tener un sol inspirado en el sol de mayo, de alguna manera tiene cierta, pero no es igual, no es el mismo sol de mayo de la bandera argentina, hay una diferencia. En ese sentido, Suárez también tuvo muchos detalles para que no fuera igual al sol de mayo. Si bien es cierto que reconocía la Revolución de Mayo como impulsó la Revolución de Río de la Plata, no quería que me fuera lo mismo, porque éramos un país independiente ahora de las Provincias Unidas, ¿verdad? Éramos otro país. Ese pabellón va a ser izado después, pero lo voy a dejar un poquito más adelante, la ceremonia, porque tiene un sentimiento de nación muy grande, el izamiento de ese pabellón. Como fue. El general Rondó, el 20, entre el 19 y el 20, asume el cargo como no titular, pero Suárez dejó, antes que Rondó asumiera, todo pronto, porque Rondó lo que hizo fue poner la firma para la creación de los primeros 3 ministerios del Estado, de gobierno que tuvimos, los primeros 3 cargos de ministro que tuvimos. Mire ustedes, el 22 de diciembre de 1828 surge y se crea, como además se designan ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ¿no? O sea, la Cancillería. El Ministerio de Guerra y Marina, ¿no? Y el primero que creó fue el Ministerio de Gobierno, que es hoy el Ministerio del Interior. Esos 3 ministerios fueron propuestos por Suárez y el general Rondó los aprobó. ¿No? Se dan cuenta de la trascendencia de todo esto, ¿no? La trascendencia institucional que todo esto tiene, ¿no? Y el 1 de enero se va a dar la ceremonia de izamiento por primera vez del pabellón nacional. La señora de Suárez, doña Josefa, bordó el primer pabellón de la estancia de los Cerrillos, a fines de diciembre de 1828, donde hoy es la casona de Tajes. ¿Por qué se llama casona de Tajes? Porque Tajes le compró a un hijo Joaquín Suárez esa propiedad y le transformó el edificio, pero la estructura básica se mantiene todavía, parte de lo que era la estancia de ellos, ¿no? Ahí ella abordó el pabellón y en la mañana, muy al salir el sol, dicen los documentos, en el alba del 1 de enero, miren, 1 de enero un acto patriótico. Hoy, ¿cuántos irían a un acto patriótico? Ir al presidente, el 1 de año, imagínense. Bueno, el 1 de enero, al salir el sol, una unidad militar, la División Canelones, al mando de un patriota también, Simón del Pino, cordobés y vecino de Guadalupe, uno de los 33 orientales, fue a buscar con una columna la primera bandera que tuvimos confeccionada por doña Josefa. Y la llevó en esa columna hasta la Villa Guadalupe. Allí hubo una ceremonia, un tedeum de estilo en la época, en la iglesia, la parroquia, que lo presidió la Robla con todo el gobierno presente. Terminada la ceremonia, cruzaron las autoridades, Rondó encabezándola, Suárez al lado de él, al centro de la plaza de Canelones o Villaguada en ese momento, y en el momento del izamiento, Rondó, gesto caballeresco, porque sabía que Suárez era el impulsor del pabellón, que lo izara Suárez. Y Suárez izó al mediodía, el 1 de enero de 1829,
el primer pabellón nacional. Y al terminar de izarlo, grábense en esto lo que dijo, ahí está claro una enormidad de cosas del pensamiento liberal y democrático. ¿A qué se refería? Pues el pabellón representaba a la nación, que siempre sea soberana y libre. Tiene un enorme contenido estas palabras, un enorme contenido. En el mismo momento, simultáneamente, se hizo otra ceremonia en Montevideo, frente a la Catedral de Montevideo. Y ahí también hubo un tedeum y después se hizo un pabellón en la Plaza del Fuerte, donde hoy es la Plaza Zavala, no existe más el Fuerte. Esa fue la otra ceremonia que hubo, que ese pabellón después, porque había una sola bandera, la llevaron al cerro, después, hasta que se puso relación en tiempo, ¿verdad? Después se confeccionaron otras, pero las hacían a mano, las banderas se hacían hechas a mano, bordadas a mano. Miren ustedes la mentalidad de la época. Doña Josefa, a la primera bandera que se hizo, el sol completamente, estaba bordado por lentejuelas de oro de ella, que las donó. ¿Ustedes se imaginan hoy una bandera al viento y a la vista pública con un sol completamente bordado en oro? ¿Cuánto puede dar? Esa bandera, lamentablemente, sabemos que se destruyó por acción del tiempo. Y pensamos, por lo que me han dicho algunos descendientes de Suárez, que lo conservó algún familiar, pero no hay nada, no quedó nada de eso. No quedó nada, digo, propio, que hubiera sido hermoso conservarlo, pero sé que la familia lo tuvo, porque después se lo regalaron a la familia, hasta que dejó de usarse por la acción normal de la naturaleza. Pasado este hecho histórico tan trascendente, Suárez, por razones de salud, en junio del 29, renuncia a su cargo de vicepresidente de la Honorable Asamblea General Constituyente Legislativa del Estado. Junio. Cuando en el 30 se elige a la primera asamblea, o sea, la Cámara de Senadores y diputados, de acuerdo a la Constitución de 1830, Suárez es electo diputado, representante, nuestra primera legislatura, en la cual el 24 de octubre, ustedes saben, de 1830, es electo primer presidente constitucional el brigadier general Fructuoso Rivera. Que Rivera, por supuesto, que lo conocía muy bien a Suárez, y le ofrece el cargo más importante de gobierno, que solo lo aceptó, no muy convencido, pero lo aceptó, de ministro de Gobierno universal, o sea que estaba a cargo de todas las carteras, secretarias de Estado. Era como una especie casi primer ministro, porque era ministro universal y secretario universal de asuntos de guerra, gobierno y relaciones exteriores. O sea, tenía como una supervisión. Razones, evidentemente, de estilo de gobierno. En noviembre de 1831, Suárez renuncia al cargo de ministro. En las elecciones de 1834, para la nueva legislatura, ustedes recuerden que al presidente de la República, en la Constitución de 1830, lo elegía la Asamblea General, ¿verdad? Hasta la Constitución del 18. Una elección indirecta del presidente. En 1834 es electo nuevamente legislador y asume el Senado de la República. Esa elección en la que es elegido el brigadier general Manuel Oribe como segundo presidente constitucional de la República. En el 38 es electo nuevamente senador de la República. Y en el 41 es electo presidente del Senado de la República. Y en esa circunstancia, ya estamos en la Guerra Grande a partir del 39, 38, recuerden ustedes con la aparición de las dos divisas. Cuando se establece el gobierno de Rivera, esa segunda presidencia, y se produce la derrota de Rivera, ¿verdad? Suárez queda a cargo del gobierno, provisoriamente. Pero hay un hecho en el cual provoca un distanciamiento muy grande
entre estos dos grandes hombres de nuestra historia, entre Rivera y Suárez. Rivera, como buen caudillo que era, quiso arreglar con Oribe mano a mano, terminar la guerra. Y llegaron a un acuerdo, Rivera con Oribe, llegaron a un acuerdo, o sea que hubiera traído la paz entre, por lo menos entre nosotros, no con, entre unitarios y federales, ¿no? Pero Suárez no estaba convencido del procedimiento, porque Rivera lo hizo a título personal, sin consultar a nadie, ¿verdad? Lo hizo él solo, y firmó un documento en nombre del Estado, sin haber consultado a la Asamblea General, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ese documento institucionalmente tenía que haber sido validado por la Asamblea General, y no lo fue, y actuó fuera del marco legal, vamos a decir, de acuerdo a la interpretación de Suárez, Rivera es destituido del cargo. No solo que es destituido, sino que Suárez, al asumir como encargado del Poder Ejecutivo, nombrado por la Asamblea General, ¿no? Se decreta destierro de Rivera. Yo creo que esta firma de ese documento a Suárez tiene que haber pesado mucho, porque no fue el de la idea de desterrarlo a Rivera, pero sí fue votado por mayoría. Fue votado por mayoría, y de acuerdo a lo que dicen, fue doloroso para él firmar el destierro de Rivera al Imperio de Brasil, sabiendo que Rivera no iba a pasar bien. ¿Por qué? Porque Rivera había tenido la ayuda en la guerra con Oribe, con los blancos, y apoyando a los unitarios porteños, de los cabullos. República de Piratini, momentos con Calves y Bento Manuel Ribeiro, que ahí aparece también Garibaldi apoyando. Bueno, él había apoyado esa revolución de Río Grande do Sul, y para el imperio esa era una afrenta muy grande, ¿me entienden? Una guerra civil interna que Rivera había recibido ayuda de ellos, ¿no? El asunto es que la propuesta fue, no quiero dar nombres concretos porque no me gusta hacerlo si no tengo la certeza documental adecuada, pero sí fue propuesto por mayoría del Senado, y Suárez no tuvo más remedio que poner la firma, porque quedaba en minoría. Pero todos hablan de que fue un documento que él firmó contra... no estaba muy feliz, que digamos, ¿verdad? Pero lo firmó pues, justamente en cumplimiento de una resolución de la Asamblea General, el destierro Rivera. La vuelta a la historia, ¿no? Se encuentra el fundador del Partido Colorado, termina desterrado en este acto, de esta forma, ¿no? Les adelanto algo. En el sueño eterno, ya le dije al amigo Arias, los dos están descansando juntos en la Catedral de Montevideo, uno pegado al otro. Le digo porque he ido varias veces al homenaje que me ha invitado a Patriótica, al homenaje a Rivera, y he visto las tumbas de los dos, que son como dos panteones, uno junto al otro. Yo sé que Rivera nunca le mandó una carta dura a Suárez, no hubo un problema personal, sí esto que fue en el marco institucional. No fue un problema personal, digo esto, ¿no? De lucha entre caudillos, sino que fue un problema institucional. La Guerra Grande tiene un tema muy complejo, que se lo ha acusado al gobierno de Suárez, que justamente se cumplen los 150 años, que son los tratados del 51, por el cual, al firmar ese acuerdo, ese tratado, el Estado oriental renunciaba definitivamente a las misiones orientales, ¿no? Impuesto por el Imperio de Brasil. En las negociaciones Suárez no participó, estuvo el doctor Manuel Herrera Lloves, y fundamentalmente otras figuras como Lamas, que era el embajador en Río de Janeiro. Y allí se trataron acuerdos sin el conocimiento de Suárez. Eso hay que dejarlo bien claro.
Ante los hechos consumados, Suárez lo que hizo fue firmar, pero ya había firmado, porque el embajador era plenipotenciario, o sea que tenía potestades, para llegar a ese acuerdo que se firmó. Esos tratados, el más complejo para el Uruguay fue el tema de límites. Ahora, no se le puede echar toda la culpa a la gestión que hizo Lamas, Pacheco lo había iniciado, con el Imperio de Brasil, y menos a Suárez porque él no participó en las negociaciones, porque esos límites los había acordado el Cabildo de Montevideo con Lecor en 1819. Después, en el 21, fue confirmado definitivamente, 1821, por el cual la provincia oriental, llamada en ese momento, pasaba a ser Cisplatina, renunciaba a las misiones orientales y se ponía como límite norte el río Arapey. La provincia oriental con las misiones llegaba hasta el río Bicuy. Estamos hablando entonces de un territorio que era casi 90.000 kilómetros más grande de lo que es el Uruguay entero. O sea, que eso es más que trascendente. Sin embargo, los negociadores orientales lograron de alguna forma que fuera el río Cuarem y no el Arapey. Porque si se hubiera impuesto la tesis que se pasaba a Brasil, porque se consideraba heredero directo de Portugal, ¿verdad? El imperio se consideraba heredero de Portugal, el límite norte de la República hubiera sido el río Arapey y no el río Cuarem. O sea que esto hay que dejarlo muy claro, porque se ha criticado muchísimo a Suárez de esto. Primero, que no participó en las negociaciones. Y segundo, que se logró algo intermedio. Porque vamos a ser honestos, Uruguay no tenía de ninguna manera, en esa situación, la forma de cómo obligar a Brasil a que devolviera las misiones. Eso era una misión imposible, absolutamente imposible. Hay otros aspectos, sí, que también se negociaron, que hay Lamas, si usted lo analiza, evidentemente se extralimitó porque Suárez quedó sorprendido, otras cosas que se aprobaron. No digo la ayuda económica que se comprometía a Brasil, no tenemos dinero, vamos a ser claros, ¿no? 60.000 patacones fuertes, que fue de lo que vio el Uruguay prácticamente durante varios años, ¿no? Esa ayuda que le demandó el imperio, hasta mucho después del gobierno de la defensa. Estamos hablando de la época de Pereira, casi de Berro, siguió viniendo esa asistencia económica. Fue el tema de la ley, que eso fue por iniciativa solo de Lamas, de devolución de criminales. Entonces, ¿a qué se agarró Brasil? Los que eran esclavos que se habían escapado de Uruguay había que devolverlos. Eso prácticamente se firmó, pero en realidad en los hechos no se cumplió, prácticamente. No se cumplió. Es un tema muy triste, pero digo, tampoco se le puede echar la culpa a Suárez de esta situación. Por eso fue una acción que hizo el embajador firmando lo que le ponían los brasileños. Suárez terminó el gobierno, pero antes y lo devolvió a un Estado democrático porque fue elegida una nueva asamblea y va a salir electo Juan Francisco Giró, que le entregó el gobierno, ¿verdad? Mediante la Constitución. O sea, que él había estado ejerciendo el poder como había sido presidente del Senado. Aunque no había podido renovar las cámaras por la guerra, ¿verdad? No olvidemos que Montevideo era Nueva Troya, estaba aislado, no podían haberse hecho elecciones. Cuando se pudo hacer las elecciones, después de la paz de octubre del 51, que firmó Oribe, se permitió que hubiera elecciones libres. Y en esa elección salió electo Juan Francisco Giró, que era un hombre que había estado muy cercano al gobierno blanco. Si fue electo, y Suárez no tuvo ningún problema en llegar al poder. Y después del 51 se retiró de la vida política, prácticamente. Antes la asamblea y después
hubo un intento también que Giró estaba de acuerdo porque respetaba mucho a Suárez, Juan Francisco Giró. Pero antes, los consejos notables, en el 48, 49 y 50, porque veían que don Joaquín tenía dificultades, ya al final, le querían pagar todo lo que había dado la República. Dense en cuenta. Luego ocupó cargo con Artigas, de gobierno, varias veces. Ocupó cargo en la provincia oriental, de gobernador. Fue jefe de Estado, fue senador, fue ministro, diputado, magistrado, o sea, juez. Jamás había cobrado un solo peso a la República. Nunca. Se le quiso pagar y fue votado por unanimidad por el Consejo de Notables. Y después se intentó votarle una especie de pensión graciable que él nunca la cobró. Nunca la cobró. ¿Sabían, no? Se la votaron después los gobiernos posteriores y nunca cobró la pensión graciable. Entonces, para definir, creo que Suárez mucho como hombre de Estado, como estadista, hay una frase memorable de él. Yo no le cobro cuentas a mi madre. Realmente es un gesto de desprendimiento personal que en la historia nacional solamente creo que el único ejemplo es Artigas, que hizo algo parecido también porque entregó todo lo que tenía a la nación. Suárez hizo lo mismo. Entregó una enorme fortuna ayudando a la nación, porque en los últimos años de su vida tuvo premios económicos, ¿verdad? Sin embargo, en esa situación difícil, nunca quiso cobrarle un peso a la nación. En esa situación difícil de esos últimos años de su vida. Y una cosa importante para ver la dimensión de Suárez en el contexto regional. Decía Lamas que Rosas y Uribe, sobre todo Rosas, acusaba a todos salvajes unitarios, hay que matar salvajes unitarios, ¿verdad? Y sus aliados. Bueno, a la única persona que Rosas y que Uribe siempre le dijeron don Joaquín Suárez, fue a Suárez, a nadie más del bando enemigo. Y la relación entre Suárez y Uribe, aunque parezca mentira, fue una relación de respeto epistolar y siempre fue el tratamiento más correcto posible. Y si el enemigo en una guerra, porque una guerra hay que ponerse en contexto de una guerra, ¿no?, respeta al adversario, es porque el adversario tiene una dimensión superior, evidentemente. Y en esto creo que don Joaquín vivió en un momento de su vida como gobernante siempre en guerra, porque gobernar en temas de paz es una cosa, y si usted tiene dinero, más fácil. Él le tocó gobernar en guerra y con un Estado pobre, extremadamente pobre. Entonces, en esas condiciones creo que él siguió adelante y fiel a sus principios. Y creo que hay dos cosas enormes que no se deben olvidar nunca de don Joaquín. La primera, que no le quiso cobrar al Estado, porque lo hacía con cuestión patriótica, toda la ayuda económica que dio, ¿no? No le cobro cuentas a más de esa frase, memorable. Y para final vuelvo a repetir algo muy importante, que la libertad de la nación, que sea siempre soberana y libre, la patria, que sea siempre soberana y libre. Creo que ese es el mayor legado y creo, con profundo respeto por los caudillos después de Artigas, que Suárez es el caudillo civil por excelencia y el estadista de la formación de nuestro Estado Nacional. De eso no tengo ninguna duda. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, profesor. La verdad que ha sido un placer escucharlo, realmente. Y bueno, queda abierto si quieren hacer alguna pregunta. Levantando la mano, podemos hacer un intercambio final.
Pablo, es un aplauso, levantar un levantamiento de mano. Bien, bueno, creo que nos dejó con toda la información y pensando de repente. Entonces, ahí Jorge tiene una pregunta. Sí, buenas noches a todos. En particular al profesor Daniel Torena, a quien hace unos años conocemos y ya hemos disfrutado de su sapiencia, de su claridad para exponer, de su profundo conocimiento de la historia nacional, su amor hacia la causa artiguista y por lo tanto, como integrante del Instituto Joaquín Suárez y del Partido Colorado, agradecemos inmensamente su participación. Un abrazo muy afectuoso, Daniel. Espero fervientemente a nivel personal e institucional volver a encontrarnos contigo para que nos sigas deleitando con tu forma de expresión, por la claridad de tus conceptos y tu profundo conocimiento. Así que esperemos un pronto reencuentro y que sea en lo posible, en lo personal. Gracias y un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge. Y sí, ratifico el agradecimiento en nombre del instituto y que vamos en algún momento a abusar un poco de todo ese conocimiento pidiéndote alguna otra charla, porque la verdad que nos dejó con ganas de seguir y demás. Y espero también, como dice Jorge, que este va a ser el primer homenaje de lo que esperemos sea una tradición que empiece a partir de este año y que el próximo año sea en forma presencial, como deben ser las cosas, mirándonos a la cara y charlando cara a cara, ¿no? Así que bueno, Gonzalo, sí. Una cosa, antes de terminar, quiero proponer algo. Perfecto. He estado en 3 actos en homenaje a Rivera y en uno a La Valleja, en la Catedral, invitado por la Asociación Patriótica del Uruguay, ¿verdad? En el día de su muerte de cada uno. Y cada vez que veo la tumba de Rivera y el batallón Florida, que le hace la guardia allá afuera, adentro de la Catedral, me pongo a mirar la tumba de Suárez, digo con respeto, ¿no? Y yo digo, honestamente, debe ser más de 40 años que no hay un homenaje a Suárez allí, donde está su tumba. Habría que hacerle algún homenaje algún día, es lo que yo propongo. Y el 26 de diciembre, si no se puede ese día, es la fecha de fallecimiento de él. Le digo que es una propuesta que les hago, ya que ustedes están en Montevideo, capaz que se pueden hacer las gestiones, que lo hacen la Patriótica, que lo hace todos los años, por estas otras personas, pero digo, creo que se lo merece en algún momento un homenaje donde está su tumba. Es la propuesta que les hago, nada más. Sí, tomamos nota, indudablemente, y esperemos, sí, gestionar la posibilidad de hacerlo entonces en la catedral, y tomo nota también para pensarlo en el día 26. Nosotros tenemos algunos eventos relacionados a Rivera planificados durante este año, y también, y ya te aprovecho para hacerte una pregunta final, de cómo fue el proceso. La ley número 242 en Uruguay del año 1842 fue la ley que terminó de abolir la esclavitud en Uruguay. Y es una ley en la cual tuvo participación, si bien fue en el gobierno, en la presidencia de Rivera, fue el último mes de la presidencia de Rivera, tengo entendido que tuvo algo que ver también en su elaboración Suárez. Y entonces vamos a hacer un homenaje, una conmemoración de la aprobación de esa ley, que es en los primeros días de diciembre, y ahí vamos a hacer una especie de acto conjunto entre homenaje a Rivera y a Suárez, así que de repente puede ser también una oportunidad para hacerlo en la catedral. Así que te pido, por favor, si puedes hablarnos un momentito de esto y cerramos. Bueno, sí, Suárez participó como senador, como presidente del Senado, en esa gestión y elaboración de ese proyecto de ley. Fue uno de los impulsores. Recuerden que él apoyó la ley que había impulsado antes Padre Larrola en la Florida, de la ley de libertad de vientres. Él la apoyó. Y
tuvo un rol importantísimo en la gestión de la ley, porque fue aprobada por el Senado de la República primero. Y era el presidente del Senado, cuando fue aprobada la ley. Es decir, las ideas liberales, indudablemente, Suárez las tenía, y en este caso era absolutamente contrario a la esclavitud, como lo había expresado, ¿no? En el 25 y anteriormente con Artigas, porque tenían negros, miren que tenían esclavos en sus estancias. La versión que tenemos es que fueron liberados todos, antes de la ley de abolición. Por voluntad propia, ustedes sabían que las leyes, acá hay abogados presentes, si el amo, lamentablemente que lo hará así, el propietario del bien que era lamentablemente esclavo, le daba la libertad, la persona era libre. Como Suárez tuvo ese gesto también con muchos de sus esclavos que tenían la estancia de los Cerrillos, por ejemplo. Pero que además hay documentos que se guardaron en Canelones, que descendientes de él me lo facilitaron, que ellos habían dado la libertad a los esclavos que tenían antes de la ley del 42. Eso también habla de la... Él daba el ejemplo con lo propio, antes de pedirle a los demás, ¿verdad? Habla también de la nobleza de espíritu que tenía, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Daniel. Entonces, ya les dejo extendida la invitación. Y a los amigos de Canelones, Gonzalo, también ya les dejo, Marianela y algún otro, que puedan gestionar de alguna manera, capaz que los amigos montevideanos pueden apoyar, para poner en la Plaza Canelones a ese pobre patriota fusilado, que no tiene nada, absolutamente, nadie sabe ni quién fue casi, y que Suárez defendió hasta el holocausto suyo, que fue Pedro Amigo. Habría que poner los dos juntos, porque Pedro Amigo pagó con su vida, y Suárez lo acompañó hasta al final de su vida, y eso tiene un valor humano enorme. Muy bien, agradeciendo entonces al profesor, les dejo extendida la invitación. El 17 de octubre vamos a hacer un recordatorio por el natalicio también de Fructuoso Rivera, y en los primeros días de diciembre, en conjunto con la Prosecretaría de Derechos Humanos del Partido Colorado, vamos a hacer este homenaje al aniversario de la aprobación de la ley número 242 de abolición de la esclavitud. Y tomo nota para el 26 de diciembre hacer un evento presencial en la catedral por el día de fallecimiento de Suárez. Así que muchas gracias a todos, en especial al profesor, que la verdad que nos ha deleitado con la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gusto.